Una pendiente de una línea es una relación del cambio vertical con respecto al cambio horizontal, a menudo escrito como la subida del funcionamiento o el cambio en, y con respecto al cambio de x. Si tenemos dos puntos en una línea, podemos determinar la pendiente de la línea dada esta fórmula aquí, donde comparemos el cambio en las coordenadas con respecto al cambio en las coordenadas x. Por lo tanto, por ejemplo, si se nos dan estos dos puntos aquí, podemos llamar a estas coordenadas las 1 y estas coordenadas las 2. Esto sería x sub 1, esto sería y sub 1, y esto sería x sub 2, y sub 2. Y ahora podemos aplicar esta pequeña fórmula. Tenemos m igual y 2, y sub 1. Eso sería menos 2 menos 5 más de x sub 2, x sub 1. Eso sería 8, 8. Así que aquí menos 2 menos 5 se convierte en menos 2 más 5. Y tenemos 8, 8 bien, esto sería 3 sobre 0 o 3 dividido por 0. Y la división por 0 no está definida, así que la pendiente de esta línea no está definida. Y creo en nuestro sistema de tarea en línea, quieren que tipemos en D para no existe. Y si hacemos una vista cerrada a estos dos puntos. Aviso como las coordenadas x son iguales. Entonces, si miramos el gráfico de esta línea, se vería así y podremos reconocer rápidamente que esta es una línea vertical en la que dijimos que la pendiente no está definida. Y otra vez, si pensamos en la pendiente como la relación del cambio vertical al cambio horizontal, si queremos pasar de este punto a este punto, aviso como el cambio vertical sería más 3, pero el cambio horizontal sería 0 otra vez, dándonos una pendiente de 3 dividido por 0 que no está definido. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. De nuevo, daremos dos puntos, por lo que llamaremos a los no apóstrofes, x sub 1 y sub 1 y estos de dos apóstrofes, x sub 2 y sub 2. Ahora, volveremos a la fórmula. Tenemos y sub 2, y sub 1. Eso será menos 6 hexanewtones todo x sub 2, x sub 1 menos 1, 4. Bien, esto va a terminar ser menos 6 más 6 hexanewtones todo menos 1, 4 eso menos 5, pero aquí aviso que menos 6 más 6 hexasiemens 0, 0 dividido por menos 5 hexasiemens igual a 0. Así que la línea que pasa a través de estos dos puntos realmente tiene una pendiente de 0. Y otra vez mirando estos dos puntos aviso como en este caso las y coordenadas son iguales. Así que miramos el gráfico de esta línea, es una línea horizontal con cualquier intercepto de menos 6. Y de nuevo dijimos que la pendiente fue igual a 0. Y la razón es 0 hexasiemens. Si queremos mover de este punto a este punto aviso como el cambio vertical en este caso sería 0. Porque no hay cambio vertical, pero el cambio horizontal sería 5. Y la relación del cambio vertical al cambio horizontal sería 0 sobre 5 o 0 dividido por 5, lo que nos da 0. Espero que encontraras esta útil.